El feminismo es un movimiento político histórico con una enorme diversidad entre sus corrientes. En su seno ha albergado ideas con el potencial de transformar la sociedad y liberar a las mujeres de muchas opresiones del patriarcado. Pero por otra parte, también ha habido y hay jerarquías internas entre distintos ejes de opresión identitarios, y no han sido pocas las traiciones históricas a grupos oprimidos como las mujeres negras, las mujeres latinas y o las mujeres trans. En 1993, el Festival para Mujeres Michfest, feminista como ninguno, se hizo famoso por expulsar públicamente a Nancy Burkholder, una mujer que aparte de lesbiana era trans. El festival, aparentemente, solo estaba abierto a lo que llamaban mujeres nacidas mujeres. Al año siguiente, en señal de protesta, un grupo de mujeres trans, personas no binarias y algún aliado o aliada organizaron, junto a este festival, el Camp Trans, un campamento donde todas las mujeres eran bienvenidas. El Festival Michfest ha recibido numerosas denuncias y protestas por su exclusión de las mujeres trans, y llegó a plantear que las mujeres trans postoperadas sí podrían pasar, dando a entender que el problema no es ser mujer, sino tener pene, por lo que sea. Este festival decidió cerrar en 2015 antes de dignarse a admitir a todo tipo de mujeres. ¡Qué pena! No obstante, este festival supuestamente feminista no es ninguna excepción. El movimiento feminista al que pertenecen las mujeres cis a menudo podría calificarse como feminismo TERF o Trans Exclusionary Radical Feminism en inglés. El feminismo TERF asegura que las mujeres trans no son mujeres, son hombres que se creen mujeres, machirulos infiltrados en tus espacios que son una amenaza para las mujeres. Con este discurso legitiman la violencia transmisógina contra ellas, les niegan la entrada a los refugios para mujeres y también las echan de espacios no mixtos o reservados para mujeres, donde por cierto los hombres trans suelen estar tranquilamente. Por esto hoy, Duna Haller y yo tratamos un tema de vital importancia para las personas transfemeninas, que es que las mujeres trans no tienen y nunca han tenido privilegio masculino. Y las personas transfemeninas no binarias, esto es, personas trans no binarias asignadas hombre al nacer, tampoco. Este trabajo que hemos hecho nosotras dos se basa en nuestra experiencia, pero también en la sabiduría colectiva y el valiosísimo trabajo de otras personas transfemeninas. Algunas de sus obras están en la descripción de este vídeo. Aparte, esto es el resultado de muchas horas de trabajo para convertir nuestra experiencia y conocimiento en un recurso educativo. Así que si eres cis y estás viendo este vídeo, considera retribuir este trabajo en nuestro PayPal y o el de las personas que citamos. Comenzamos. Primero, las mujeres trans son mujeres y por tanto no pueden tener privilegio masculino. Esto es obvio. El privilegio masculino es, por definición, algo que solo las personas con identidad masculina pueden experimentar. Son mujeres y por tanto no se benefician del patriarcado, sino que lo sufren. Decir que tienen privilegio masculino es implicar que son hombres en parte, o menos mujeres que las mujeres cis, o mujeres falsas, y bueno, todo esto es mentira. 2. Las mujeres trans no han tenido socialización masculina. En el feminismo se ha difundido la creencia de que las personas trans que han sido confundidas con chicos al nacer se benefician de esta confusión, ¿de alguna manera? De alguna manera que no nos han contado. Yo por lo menos no la sé. ¿De dónde viene esta creencia? Para empezar, el concepto de infancia femenina compartida e incluso el concepto de feminidad son conceptos que priorizan las historias de determinadas mujeres como las verdaderas. Y luego le añaden el matiz de ser trans, ser discapacitada. Esto crea una falsa narrativa única y excluyente. Una de las primeras críticas con esta teoría fue Audre Lorde, que en su libro de ensayos Sister Outsider explica cómo sus vivencias como mujer cis, negra y lesbiana son radicalmente distintas a las que pueden tener las mujeres cis, blancas y hetero. Los problemas son distintos. Las prioridades son distintas. No como matiz, sino desde el comienzo. Como ella misma propone, lo que nos separa no son nuestras diferencias, sino la resistencia a reconocer estas diferencias y enfrentarnos a las distorsiones que resultan de ignorarlas y malinterpretarlas. Cuando nos definimos, cuando yo me defino a mí misma, cuando defino el espacio en el que soy como tú y el espacio en el que no lo soy, no te estoy excluyendo de unirnos, estoy expandiendo la unión. Hablando de la marginalización de las mujeres trans en el feminismo, Luna Merbruja dice que todos tenemos la misma socialización y todos interiorizamos estos mensajes. Nos interpelan y moldean nuestra percepción y experiencias. En este proceso, las mujeres trans aprendemos las cosas que debemos cumplir para ser válidas como chicas. Interiorizamos misoginia y la proyectamos sobre nosotras mismas como todas las demás mujeres. A diferencia de las mujeres cis, las mujeres trans somos castigadas, emocional y o físicamente, si nos acercamos a cumplir estos roles.
porque se nos percibe como desviadas, inmorales o enfermas. Este es un tipo de abuso emocional ejercido por toda la sociedad y que deja secuelas en nosotras, lo que nos hace más propensas a la ansiedad, la depresión y el estrés postraumático. Por eso, podríamos reformular la creencia de que las mujeres trans son hombres que se sienten mujeres y decir que son mujeres a las que han obligado a fingir ser hombres una parte de su vida, que es lo que está bien. Y esto nos lleva a la idea inicial. No hay una forma única de ser socializada como mujer, y las formas de socialización de las mujeres trans son parte de esta diversidad. Esto mismo ocurre con otras vivencias. Piensa en una chica cis lesbiana a la que no inviten a una fiesta de pijamas por serlo. O piensa en esta misma chica, que decide ir a la fiesta y permanecer en el armario por las consecuencias, sufriendo la heteronormatividad y rechazo simbólico de sus amigas. Las experiencias de infancia de personas del espectro femenino pueden ser distintas y diversas, y albergan numerosas exclusiones entre nosotras. Debemos apreciar la diferencia sin que ello implique situar a una identidad y coordenada social como el estándar. 3. Las mujeres trans no tienen privilegio masculino aunque estén en el armario o no hayan transitado. Alguien piensa que las mujeres solo experimentan misoginia si son percibidas como mujeres, que en el caso de las mujeres trans implicaría haber hecho una transición según X estándares y tener una apariencia concreta. Pero esto no es verdad. Las personas que están en el armario reciben mucha misoginia a través de todos los mensajes misóginos y transmisóginos que ven a su alrededor y que interiorizan y proyectan sobre sí mismas. Igual que una persona gay en el armario no deja de sufrir homofobia por estar dentro de él. Eso sería ridículo, ¿verdad? Las restricciones del armario son parte de la homofobia. Las personas trans asignadas hombre al nacer, por la transmisoginia que viven, son obligadas a disfrazarse de chico y hacer vida así. Pero no nos engañemos, esto no es ser un chico, no es vivir el género como un chico y tener privilegio masculino. Es renunciar a tu identidad y a tu libertad a cambio de supervivencia, como en un armario, vaya. Pensemos ahora en la redacción de un periódico en una dictadura. El periódico sabe que, mientras no publique sobre determinados temas, no va a tener muchos problemas. Pero en el momento en el que se salga de las normas, le pueden confiscar las máquinas o sus redactores acabar en la cárcel. Pero mientras no se metan estos temas, puede seguir publicando. ¿Llamaríamos a esto libertad de prensa? No. Ahora pensemos en dos mujeres una noche. Una se ha quedado en casa y otra está andando por la calle. Cada una está expuesta a un nivel distinto de riesgo en este justo momento. ¿Eso quiere decir que una tiene libertad y otra no? ¿Y una está oprimida y la otra no? No. Cada una ha asumido unos costes distintos bajo la misma opresión. Las personas trans asignadas hombre al nacer nos enfrentamos todos los días a este dilema de la transmisoginia, a corto y a largo plazo. Tenemos que elegir entre seguridad sin libertad, conformándonos a las expectativas sociales y sufriendo transmisoginia y mucha disforia, o elegir libertad sin seguridad, viviendo nuestro género más o menos como deseamos y seguir sufriendo transmisoginia en forma de violencia más explícita y en ocasiones letal. Y ahora vamos a esto de leerle el género a la gente. Uno de los argumentos que se utilizan para excluir del feminismo a las personas transfemeninas es que hay algún tipo de opresión asociado a que te lean mujer. Pero, espera un momento, ¿qué significa exactamente ley de mujer, ley de hombre? Pues nada concreto. Porque esta lectura está influenciada por las coordenadas sociales y culturales de quien lee, es decir, por racismo, por cisnormatividad, por estándares de género. Difícilmente se puede hablar de una lectura objetiva. Además, existen las lecturas intermedias o condicionales, y estas también generan violencia. Por ejemplo, una mujer negra y o trans será percibida como agresiva por hacer exactamente lo mismo que una mujer cis y blanca, lo cual desemboca en una masculinización, o sea, una negación, de cómo su identidad es percibida. Como además esto cambia para cada persona que realice una lectura, es imposible ponerse de acuerdo en lecturas de personas atravesadas por varios ejes de opresión, a menos, claro, que todas las personas lectoras tengan exactamente las mismas coordenadas culturales y sociales. Un subproducto de la idea de leer el género es la idea de pasar por mujer o pasar por hombre, el passing. Como ya hemos hablado antes, las personas transfemeninas sufren violencia antes de salir del armario, tanto por el armario en sí como por el castigo por salirse de las rígidas normas sociales. Por un lado, cada desviación de la masculinidad es severamente castigada. La más mínima sospecha de que una persona es transfemenina genera violencia hacia esta persona en el espacio público. Y,
como estas muestras de feminidad son inconscientes, es imposible evitar esa violencia. Por otro lado, la cisnormatividad o cisapariencia es un recurso difícil o imposible de alcanzar, aparte de que cuesta tiempo y dinero. Además, no elimina la violencia, solo la limita a esferas más privadas, la pospone, la hace más controlable. Parecer cis, sea lo que sea eso, no es un privilegio, sino una costosa y dañina medida de seguridad contra la violencia transmisógina. Y en todos los lugares intermedios entre estos dos ideales, pasar por hombre y pasar por mujer, que para nosotras no se dan nunca, la violencia es obviamente más explícita. Para las personas asignadas mujer al nacer, la desviación de la feminidad es recompensada. Por ejemplo, los estándares de belleza de cualquier persona trans asignada mujer al nacer son más bajos que los de las mujeres, porque no necesitan ajustarse al canon de mujer, sino que pueden asimilarse a ideas de belleza más permitidos por el patriarcado. Por ejemplo, en el caso de las mujeres cis o trans y de las personas transfemeninas, la gordofobia sirve como herramienta para negarles su feminidad. Esta presión no la tienen en la misma medida las personas trans asignadas mujer al nacer, en tanto esta feminidad no es relevante para afirmar o serles negada su identidad. Puesto que con frecuencia tienen un componente de misoginia, quienes sufren principalmente trastornos alimenticios relacionados con la imagen propia: mujeres cis, mujeres trans y personas transfemeninas. En el caso de los hombres trans, sí se puede hablar de pasar por hombre cis, como un privilegio, pues no solo se benefician del patriarcado, sino que reduce mucho la violencia transfóbica que sufren. Además, la violencia sufrida por ellos en la infancia a partir de ser tomados por mujeres no es misoginia, es transfobia o cisexismo. Que eso es exactamente lo que significa transfobia, que te tomen por un género que no eres. No te convierte en víctima de la misoginia. Sorry. Volviendo a nosotras, el nivel de exigencia de la transmisoginia es mayor que el de la cismisoginia y sus consecuencias más violentas. Rara vez se afirma que una mujer cis no sea una mujer auténtica, aunque se diga. En cambio, para nosotras, nuestra estética y todo lo que hagamos tiene un estándar de feminidad que, si no lo cumplimos, anula nuestra identidad a ojos de los demás. Se nos excluirá de espacios, se nos llamará infiltradas y se nos negará recursos críticos. En definitiva, las experiencias de las mujeres trans y otras personas trans asignadas hombre al nacer las tienen que definir ellas, no activistas cis, académiques o medios de comunicación. O sea, si lo hicierais bien, a lo mejor, pero lo hacéis mal. Si tu definición de la vivencia de las mujeres solo incluye a una parte de ellas, lo que está mal es la definición. Por eso, os proponemos que penséis en la jerarquía dentro del eje de género con este esquema, aunque, y es un gran aunque, no tiene en cuenta la complejidad de género con las dimensiones del racismo y la colonización. Solo teniendo en cuenta el eje de género, las personas del espectro social masculino tienen privilegios sobre las del espectro social femenino. Hasta aquí bien. Dentro del espectro masculino, los hombres cis ejercen transfobia sobre las personas trans asignadas mujer al nacer. Dentro de la transmasculinidad, hay privilegios relativos según estén más o menos asimilados a los estándares de la masculinidad, lo que les permite ejercer violencia sobre el resto de las personas transmasculinas, menos masculinas o con identidad parcialmente femenina. Y luego está el espectro social femenino, donde todos sus miembros sufren misoginia. Esta misoginia viene principalmente de arriba, de hombres cis, de hombres trans y otros transmasculinos, no binarias asignadas mujer al nacer, etc. No obstante, la misoginia también puede tener un componente de horizontalidad, mujeres siendo misóginas entre sí, que a menudo tiene mucho que ver con otras coordenadas, como la clase o la raza. Todos los anteriores, más las mujeres cis, ejercen transmisoginia sobre las mujeres trans y otras personas trans asignadas hombre al nacer, sean binarias o no binarias. Entonces, el panorama final es una escala de privilegio y vulnerabilidad, siempre relativos a otras posiciones en la escala. Los hombres cis tienen el privilegio máximo y las mujeres trans tienen la vulnerabilidad máxima. Y un hecho notable es que el espacio social en el que se mueven las personas asignadas mujer al nacer es continuo y mucho más fácil de transitar que el salto enormemente brusco que supone cuestionarte tu género cuando eres asignada de hombre al nacer. Gracias por ver este vídeo. Bueno, ahora aplicarlo, ¿eh? Si eres trans asignada de hombre al nacer, nos interesa mucho tu perspectiva y si no lo eres, pues no tanto. Suscríbete y hasta la próxima. Chao. This is amiga. Eres una shady,
¿Aquí habías terminado? Ah, no, te queda una. No, me queda una. Teniendo amigas como vosotras, ¿quién quiere enemigas? Eso me ha quedado también porque he estado pensando en ejemplos concretos. O sea, estaba hablando de una chica que es lesbiana, pero estaba pensando en las dos misoginia y me ha quedado muy bien. Claro, sí.